La Iglesia Cristiana La Misericordia de Dios es Infinita les saluda con todo el cariño, con todo el amor. Estamos juntos en toda alegría y en toda tribulación. Les invito a que abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. En lo que ustedes buscan, 2 de Corintios 12, 9. Les invito a que nos visiten en nuestra página web www.lamisericordiadeDiosesinfinita.com. Agradecemos todos los mensajes que nos mandan de fortaleza. Igual para nosotros, con todo el amor, les mandamos un fuerte abrazo. Que sigan adheriéndose cada día más y más almas a la iglesia del Señor. 2 de Corintios 12, 9. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí, Señor, frente a tu presencia, Padre. Nos ponemos, Señor, ese abrigo perfecto, Señor, de tu Hijo amado, esa sangre preciosa con la cual nos has redimido. Y gracias a este abrigo precioso, Padre, nos podemos acercar al trono de tu gracia. Te pedimos que seas tú guiándonos, Señor. Guía esta enseñanza, Padre. Quita, Señor, lo que sea oprobio para ti. Y que solo sea tu luz, Padre, la que ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos la inteligencia que necesitamos, que viene de ti, humildad, discernimiento, entendimiento, Padre, y compasión, Señor, en nuestros corazones, Padre. Que tu espíritu de amor, de poder y dominio propio, Señor, sean nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos sustenta, que nos guía, que nos lleva de la mano. Cada día hay días más difíciles, Señor. Pero también podemos ver tu mano poderosa en nosotros, Señor, en tu iglesia. Testimonios grandes, Señor. Te damos gracias, Padre. Porque tu palabra dice, Señor, que tú estarás con nosotros en toda angustia, Padre. Te damos gracias por tu Hijo amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. El tema de esta enseñanza es: aún estás a tiempo. 2 de Corintios 12, 9. El apóstol Pablo, como podemos ver aquí, en esa profunda humildad que siempre le caracterizó a él, después de hablar a esta iglesia del Corintio, de sus trabajos por Cristo y de las visiones y revelaciones que él tenía, les declara también su debilidad. En un versículo anterior, en el 7, él hace mención
que le fue dado un aguijón en mi carne. Vayan al versículo 7. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Se han formulado muchísimas hipótesis con respecto a este aguijón. Una enfermedad, piensan algunos que es. Algunos piensan que también fueron recaídas imprevisibles que lo reducían a la impotencia, porque él era muy atacado. O bien las tentaciones de la carne, como repercusión de una primera educación moral tan rígida como fue los mandamientos de la ley. Lo cierto es que todos nosotros aspiramos a un estado de paz, en que nos gustaría siempre estar seguros de nosotros mismos, de nuestro entorno, de nuestra familia, de todo donde andemos. Entonces, pero Dios se niega a otorgarla, aun cuando multiplica sus dones. Pablo había pedido al Señor por 3 veces que apartara de él ese obstáculo. Dice en el versículo 8, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y él recibió esta sublime respuesta: bástate mi gracia, porque la fuerza resplandece en la flaqueza. Para superar esa dificultad le bastaba solamente la ayuda de Dios, y sirve además para poner de manifiesto el poder divino que le permitía superarla. Al contar con la ayuda de Dios, él se hacía fuerte, y esto le hace exclamar: por eso con sumo gozo me gloriaré más todavía en mis flaquezas, en los oprobios, dice aquí, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. En nuestra debilidad experimentamos constantemente la necesidad de acudir a Dios y a la fortaleza que de Él nos viene. Aunque hay 2 opciones siempre. En una puedes completamente voltearte al Señor y negar su presencia, negar su soberanía en todo lo que existe. Pero cuando somos humildes y cuando reconocemos que no somos nada, entonces esa debilidad nos hace acudir a tener esa necesidad de nosotros, en nosotros de Él. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor en la intimidad de nuestro corazón: te basta mi gracia, tienes mi ayuda para vencer pruebas y dificultades? Aunque muchas veces en los momentos hay angustia, uno recibe la gracia del Señor, pero después el afán de los días y el enemigo que no descansa, día y noche está buscando que a través de las concupiscencias de cada uno se vuelva uno a separar del Señor. El día de hoy hay una pandemia que está azotando en las naciones, el coronavirus, del cual se escuchan muchas hipótesis de cómo fue desarrollado, que si fue una transmisión, que fue creado, que hay una guerra biológica, química, y hay intereses entre naciones, las naciones poderosas. Sabemos que se está alineando el nuevo orden mundial. Pero nosotros, la iglesia espiritual, sabemos que esto es el juicio a las naciones. El Señor ya está haciendo ver sus juicios. Ya estamos en el avance de los dolores del parto y sabemos que el único
en quien nos podemos apoyar, el único que nos puede ayudar, el único que está en control, ¿quién es? Nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza en toda angustia, dice su palabra. Basta mi gracia, nos dice el Señor. Tienes mi ayuda para vencer pruebas y dificultades. Las mismas debilidades y flaquezas se pueden convertir en un bien mayor, porque al estar en esas debilidades, en esas flaquezas, nos lleva a buscar de Él. Tristemente, muchas veces necesitamos de esas dificultades para acordarnos que hay un Dios. Bello es cuando en los buenos tiempos no dejas de buscar su presencia. Le tienes presente en todo tiempo. Por eso dice su palabra, el que no dejara padre, madre, hijo, trabajo, todo, y lo pone primeramente y me sigue, no podrá entrar al reino de los cielos. Él no está diciendo que dejes de amar a tu padre, a tu madre, a tus hijos, no. Pero que Él sea el primero en tu vida. Reconocer que si te levantas, es por su gracia. Estás respirando, tienes vida, tienes oportunidad de alabar su nombre. Eso es lo que Él busca, adoradores en espíritu y en verdad, que le reconozcan en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en las vacas gordas, en las vacas flacas. Que en todo tiempo estemos conscientes que si caminamos es por Él, que si respiramos es por Él. Que le demos la gloria cada mañana. Eso es lo que Él busca de nosotros. Dios puede permitir en ocasiones, como les digo, estos males. Pueden ser físicos, morales, de falta de bienes. Cada quien sabe cómo está con el Señor. Y Él en su gran misericordia está dando tiempo a cada uno de nosotros para que nos pongamos a tiempo, a cuentas con Él. Por eso el tema de esta enseñanza es: estás a tiempo. En la primera venida de nuestro Señor, Él le habló a su pueblo, sin embargo, no quisieron escucharlo. Recibían sus milagros, recibían todas las bendiciones que Él daba en su caminar, pero tampoco quisieron caminar con Él. Y Jesús expresó su lamento sobre Jerusalén, y cito Lucas 13:34, cuando iba camino a Jerusalén, Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso es pronto. Y he aquí que el Señor a su iglesia le está diciendo: ponte a cuentas. Estás a tiempo. En estos momentos donde se está experimentando más y más agudamente la soledad, la flaqueza de espíritu, es cuando hay que clamar y pedir perdón. Porque muchas veces en el afán de cada día y las banalidades te llevan a estar siempre ocupado. El trabajo, que vas a la plaza, que vas aquí, que vas, te olvidas de que hay un Dios. Y no te das cuenta de la soledad tan grande que hay en ti. Él es el único que nos da libertad. Por eso es importante entender que esto que estamos viviendo es la misericordia de Dios, que nos está dando tiempo para ponernos a cuentas. Y esto hace meditar con respecto a la iglesia de Cristo.
Hay muchos salvos en la iglesia de Cristo que tendrán que pedir perdón por no haber caminado desde el día que recibieron la salvación, la cual les fue otorgada como un regalo de Dios. Es por gracia, es un regalo no merecido. Los que somos salvos sabemos que ya nuestros pecados quedaron en la cruz de Cristo. Cristo murió por nosotros y nos hizo aceptos al Padre. Esa es la salvación de nuestro espíritu. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Pero después de esto, el Señor, con el Espíritu Santo que nos transforma, que llega a nuestras vidas, que nos da un corazón nuevo, ya no somos la vieja naturaleza, sino un corazón nuevo, un corazón renovado por el Espíritu de Dios. El viejo hombre queda completamente fuera de nuestras vidas y somos transformados y sostenidos por el Espíritu de Dios para caminar con una nueva naturaleza, pero ya no en la carne, sino en el Espíritu. Les voy a invitar, por favor, para que vayamos viendo la enseñanza que el Señor nos está dando hoy. Por favor, vayan a 1 Corintios 1, 28. 1 Corintios 1, 28. Cito: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos al capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Gloria a Dios. Cuando Él nos dice que Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, está hablando de Cristo. Cristo es nuestra sabiduría. Si nosotros vemos que también a través de Él fuimos justificados, santificados y recibimos redención. Vamos, en 1 Corintios 30 dice el apóstol, el capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3. El apóstol Pablo habla de ser colaboradores unos versículos más adelante. Y después de un tiempo de ya haber recibido al Señor, esta iglesia de Corintio no había seguido el camino de Cristo, pues les dice que no les puede hablar como niños. Miren, vamos a leer: de manera que yo, el 3:1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuántos en la iglesia el día de hoy son así?
Han sucumbido a los deseos de la carne. Han querido mantener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Se han dejado llevar por sus propias concupiscencias. Recibieron al Señor, sí, fueron salvos. Creyeron al Señor, creyeron que Él mandó a su Hijo amado, lo creyeron con su corazón, lo declararon con su boca, lo creyeron con su corazón, que Él vino, murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Pero esta iglesia de Corinto reflejó continuamente celos, contiendas y disensiones en todo momento. Y hermanos, el día de hoy que tienen años en la iglesia, pero no han querido caminar con Cristo, están igualmente contentiosos. Y no se les puede confrontar con la palabra de verdad. Por eso Pablo a esta iglesia de Corintio en el versículo 3 le dice al final: ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, dicen que andan en el espíritu, pero siguen en contiendas. A muchos no les gusta ser confrontados con la verdad. Déjenme decirles que la verdad siempre sale a la luz. Ante la luz nada puede ser oculto. Tenemos que entender que Dios es un Dios de propósitos. Hay mucho más que Él desea de nosotros, no solamente darnos la salvación. Después de la salvación que nos fue dada por gracia, eso es lo que Dios hace por nosotros. Él también quiere hacer en nosotros y con nosotros. Leímos en 1 Corintios 1:30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra sabiduría. Cuando tengan tiempo, lean Proverbios 8. Pero les voy a leer el versículo 22, donde dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. En el Evangelio de Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Él es nuestra sabiduría, no la sabiduría que da el mundo, sino la sabiduría que viene de Él. Y también nos justificó. Fuimos justificados. Es lo que Dios hizo por nosotros. Él envió a su Hijo amado, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación. Eso es por nosotros. Luego viene la santificación, que es lo que Dios hace en nosotros. Y eso es a través de su Espíritu Santo. Ya somos salvos, pero ahora debemos caminar y sustentarnos a través de Cristo, el cual es nuestro sustentador. Él nos ayuda a santificarnos, pero tenemos que entender que Dios es un Dios de amor. Así como Dios ama a su Hijo, y su Hijo en su gran amor ama al Padre, por eso se entregó desde los principios, porque ellos son uno. Así el Señor desea que nosotros nos unamos a Él, pero tiene que ser con plena libertad. Por eso nos da libre albedrío, para que nosotros decidamos, después de la salvación que nos fue dada, si decidimos caminar con Él, dejar ese yo que era el que gobernaba nuestras vidas, el viejo hombre. Por eso Él nos da libertad para elegir. Él es amor, y Él espera en nosotros, en su amor, que nosotros nos abramos para que Él
haga en nosotros lo que Él desea, que es el santificarnos. Dice su palabra que somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ya recibimos el Espíritu al ser salvos. Entonces, el Señor no nos va a dar nada más de lo que podamos soportar. Pero si aprendemos a caminar con Él, por Él, para Él obrar en nuestras vidas. Para que habite el Señor en nuestros corazones, a fin de que arraigados, dice, cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender su plenitud. ¿Cuál es la altura, la profundidad, la anchura y la longitud de su amor? Él quiere mostrarse. Él nos fortalece a través de su Espíritu para que caminemos con Cristo. Desde el día que obtuvimos la salvación por fe, recuerden que la salvación es por fe. Recibimos la salvación desde ese día hasta cuando mi cuerpo, mi carne muera. Hay un caminar. Y ese debe de ser sustentándonos en nuestro Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Él es nuestro sustento. Cuando somos bautizados en Cristo, por eso es importante que cada uno de los hermanos, cuando tienen la oportunidad de dar la enseñanza del bautismo, tiene que ser de manera que el Espíritu Santo obre en la vida de esas almas que van a saber qué es el paso que se da cuando tú decides ser bautizado. Nosotros, al momento de ser bautizados, somos también bautizados en su muerte y por tanto somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y así como resucitó, así también nosotros resucitamos para una vida nueva. Les invito, por favor, vayan a Romanos 6. Es bien importante que nosotros tengamos bien entendido lo que la palabra nos enseña. No palabra de hombre, lo que la palabra nos dice. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Él venció el pecado. Él se mantuvo santo. Él tuvo que hacerse hombre, hacerse carne. Y Él demostró que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede vivir en humildad. Y Él fue leal al Padre. Y Él fue leal a su iglesia. Por eso venció el pecado. Por eso murió y el Padre lo resucitó al tercer día. Aunque su ira cayó sobre Él, Él se llevó el pecado de la humanidad en esa cruz. Y el Señor lo resucitó. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más para el pecado. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, muertos,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Él nos hizo justos. Él ya pagó por nuestros pecados. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. Por eso es importante que cuando vamos a bautizar a los recién convertidos, les decía, puedan entender lo que es el bautismo en Cristo Jesús. Morimos como Cristo y resucitamos junto con Él para nueva vida. Acabamos de decir que en el momento que resucitamos para nueva vida, somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Somos fortalecidos. Él no nos va a dar más de lo que podamos soportar, pero es necesario que, cimentados en Cristo, no sirvamos más al pecado. No te quieras engañar. No quieras decir que vas a dejar el cigarro poco a poquito. No, te estás burlando, te estás engañando. Tienes todo el poder en el Espíritu para sustentarte, para dejar el pecado de raíz. El Señor es un Dios de poder, es sobrenatural, no lo subestimes. Arrepiéntete, sé humilde. Tantos pecados son los cuales la gente, el enemigo se enseñorea. No permitas que tú seas uno de esos. Párate en la roca que es Cristo. Lucha. Lucha por la salvación de tu alma. Lucha por llegar al reino de los cielos. Hay una eternidad, hay un milenio que el Señor promete. Cielos nuevos, tierras nuevas, en el cual los vencedores, aquellos que arrebaten el reino de los cielos, los valientes, habrá galardón. En la palabra del Señor nos enseña que somos colaboradores suyos. Les invito a que regresemos, por favor, a Corintios 3. Segunda de Corintios 3. Primera de Corintios 3, 9. Primera de Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. No es únicamente recibir la salvación, la cual es por gracia. Nosotros no hacemos nada. Dios, a través de su Hijo amado, nos la da. Es por gracia, para que nadie se gloríe. No es por obras, es por fe en Cristo. Pero después, como decíamos, nos enseña que debemos santificarnos cada día. Dios hace primeramente por nosotros en la justificación y luego en la santificación. Dios quiere que nos entreguemos para poder trabajar en nosotros y así posteriormente trabaje
con nosotros. Pero eso es, hermanos, desde que recibes la salvación hasta la muerte de este cuerpo orgánico. Vuelvo a leer versículo 9, 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, colaboradores. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedra preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que hemos venido estando diciendo. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está hablando de la salvación, está hablando del reino de los cielos. Por eso dice que es muy importante que cada uno mire cómo sobreedifica. Si edificas en oro, plata, piedras preciosas, o si estás sobreedificando con madera, con heno o con hojarasca. Todos a los que está dirigido esta enseñanza, este libro de Corintios, serán salvos. Es para la iglesia. Pero hay dos diferentes caminos que van a tomar. El que edifica en oro, en plata y en piedras preciosas, cuando hablamos de oro, está hablando de la naturaleza divina de Cristo. Cuando habla de plata, está hablando de la redención. Y cuando habla de las piedras preciosas, está hablando del trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros. Cuando hablamos de diamantes, cuando nosotros vemos el diamante, es un carbón que tiene que pasar por una temperatura alta para poder ser pulido. Así también nosotros. El que se dispone a llevar la cruz de Cristo en vida, que muere a su yo, que ya no permite que las circunstancias sean el determinante de lo que él haga, de las acciones que él va a tomar, sino que todo se lo deja a Cristo, al Señor, y lleva la cruz. El que está dispuesto a morir a ese yo interno, se somete a pasar por presión por el Espíritu Santo. Por eso dice que toda prueba produce paciencia, y la paciencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Todo aquel que camine con Cristo, que lleve la cruz de Cristo, está caminando en el camino angosto y entrará en esa puerta angosta que no todos quieren. Y estarán listos para la nueva Jerusalén. Tenemos que sufrir, sí. Tenemos que entregarnos, sí, después de recibir la salvación. Hay que caminar con el Señor. Por eso es bien. El Señor nos dice
que seamos instruidos, que escudriñemos las Escrituras. Por eso en Oseas dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Ay, ya soy salvo, Cristo hizo todo, ya no tengo nada que hacer, viva la vida. No es así. Esto solo se va a lograr a través de pasar pruebas, para que esa prueba te produzca paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no vergüenza. La esperanza de llegar a ese lugar que Él nos ha prometido, cielos nuevos, tierras nuevas. Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque tengo que preparar morada para ustedes, pero viene el Espíritu Santo que les sustentará. A través de morir al yo, no hay otro camino. Solamente así podremos ser formados como el diamante. El mismo aceite es formado por medio de ser machacado, machacado, machacado. Así los grandes hombres que hemos visto a través de la historia de la iglesia, que no han negado el nombre del Señor, tuvieron que ser machacados. Y hermano, ya se vienen esos tiempos. Por eso es importante que sigamos orando unos por otros, por fe. Fe. Fe para no negar al Señor. Y perdón para ponernos a cuentas. El tiempo poco que quede, 1 año, 2 años, porque ya está cerca. Si piensas que esto se va a componer, no es así. Ya estamos en los dolores de parto. Oramos porque el Espíritu Santo abra tu entendimiento y puedas entender que nuestro mundo no es aquí. El mismo Cristo lo dijo al Padre, ellos no son de este mundo. Cada uno mire cómo sobreedifica. La madera habla de lo humano, de la carnalidad, del que no quiere llevar la cruz. El mismo Juan Bautista expresó en Mateo 3:10, cito, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Dios santo, poderoso Dios. El heno y la hojarasca son hojas tiradas al suelo, llevadas por el viento. La sobreedificación de cada uno va a determinar tu posición en el reino de Dios. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, dice su palabra, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Todos seremos probados. Todo lo conmovible será removido, y solo quedará lo inconmovible. En la enseñanza anterior que mi esposo ha enseñado, habla precisamente de la cizaña. Por tanto, si estás experimentando en este momento soledad, flaqueza, incertidumbre, en estos momentos tan críticos en los que Dios está diciendo en su gran misericordia, estás a tiempo. Busca entonces el apoyo del que ha muerto y resucitado.
Procúrate cobijo en su sangre preciosa. Y se renovará tu voluntad de recomenzar. Y reemprenderás el camino con mayor decisión y eficacia. El poco camino y oportunidad que nos queda. No sabemos cuántos días nos quedan, pero ya estamos en los dolores de parto. Y es en esta misma generación que va a suceder lo que está escrito. Es una realidad. Mucha gente no le gusta escuchar, pero oramos porque el Señor te dé sabiduría. El apóstol Pablo no tomó una actitud derrotista ante el aguijón que le atormentaba, ni tampoco se conformó con ello. Muy al contrario, él fue determinante de que si Satanás le abofeteaba, ya fuese por su cuenta propia, como su permanente adversario, porque sabemos que es el adversario, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, o indirectamente, como agente controlado por Dios para fortalecer su voluntad, porque Dios usa a todos. Él no puede hacer nada si el Señor no lo permite. Gloria a Dios. Él podía gloriarse en sus debilidades, porque la gracia y el poder de Jesús bastaban para permitirle continuar su ministerio. Ni el aguijón, ni ningún emisario de Satanás, ni ninguna prueba de Dios harían que abandonase el ministerio. De ahí que podía él gozarse en sus debilidades, porque cuando era débil, entonces era fuerte en Jesús. Nunca nos va a dejar el Señor en las pruebas. Nuestra misma debilidad nos ayuda a confiar más en Él, a entender, a analizar cómo estamos con Él, a buscar con más destreza el refugio divino, a pedir fuerzas, a pedir guianza, a pedir perdón, a ser humilde. Señor, ayúdame que no sea yo quien dirija mi vida. Dile que nuestra confianza sea Él, solo Él. Somos nosotros los que debemos reconocer cómo estamos ante Él. Y Dios tiene misericordia de que aún aprovechemos el tiempo que queda. Yo les invito, y abran sus Biblias, por favor. Vayamos a Marcos capítulo 10, por favor. Vamos a Marcos capítulo 10. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él es justo, Él es grande, Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es fiel, Él escucha nuestras oraciones. Marcos 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. El corazón es engañoso y perverso. Es engañoso más que todas las cosas. Muchas veces decimos: no, es que yo estoy bien con el Señor, no me meto con nadie. Pero no, el corazón del hombre no es bueno. Mismo Cristo dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué puedes hacer?, le dice.
Le dijo, es que ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo él? Los mandamientos, ¿sabes? Dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, y en todos los evangelios, mismo Cristo nos daba la guianza. Él es nuestro líder, Él es el único líder máximo que ha existido en este mundo. Él habla después de las bienaventuranzas con respecto a que nosotros somos la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Y entonces también habla de lo importante entender lo que es la ira en la vida de uno, el adulterio, el divorcio, el amor hacia los enemigos. Él habla de lo que es la limosna, la oración. Pero también habla de lo importante que es apartarnos de todo lo que el viejo hombre le gusta. El afán, la ansiedad, el juzgar. No es fácil entrar por la puerta estrecha, no es fácil, pero es bello. Aquel que decide llevar la cruz de Cristo va a tener su galardón. El Señor necesita más de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad, de nuestra humildad, de reconocer, de enmendar, que de nuestra potencia, que de nuestra fuerza. Esa no nos sirve para nada. Pregúntale a las naciones ahorita. Santo Dios. Nuestra potencia es a veces más bien rival de Él. Por eso Él se aparta. Si tú decides caminar con tus fuerzas, Él se aparta. Si quieres seguir pecando en adulterio, quieres seguir viviendo mentira, Él se aparta. Tienes la salvación, sí, pero no estás caminando con Él, no te engañes. Nuestra flaqueza es el siervo de Él, dependiendo de los recursos de Él y manifestando su gloria. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. La seguridad del hombre en sí es la oportunidad para Satanás. Señor, reprenda en el nombre de Jesús. La manera de obrar de Dios no es la de sacar a sus hijos de entre las pruebas, no, sino la de fortalecerles en el espíritu por medio de esas pruebas. Bástate mi gracia, dice el Señor. Son las palabras que el Señor hoy dirige a cada uno de nosotros para que nos llenemos de fortaleza y de esperanza ante las pruebas que tengamos delante, ante lo que tengamos que enmendar y ponernos a cuentas. Tal vez estás haciendo una carrera, tal vez estás estudiando, tal vez te faltan 2, 3 años, tal vez menos, tal vez estabas empezando una carrera por la cual luchaste. Eso no es... Puedes seguir en el tiempo que el Señor tenga para nosotros, pero déjame decirte, lucha por tu alma, lucha por tu salvación. Hay algo más. Pídele al Señor que te dé luz, que quite toda escama de tus ojos, y vas a ver que hay algo grande en medio de toda esta humanidad. Algo más grande. Dios da luz. Reconocer nuestra debilidad, pedir perdón, es importante. Bástate mi gracia, dice el Señor. Son palabras que el Señor nos dirige para que nos llenemos, como les decía, de fortaleza y de esperanza ante las pruebas que tengamos adelante, ante lo que tengamos que enmendar y ponernos a cuentas.
reconocer nuestra debilidad, pedir perdón y con la ayuda del Espíritu Santo cambiar, nos servirá para rendirnos a la cruz de Cristo. Las mismas derrotas, los proyectos incumplidos nos llevarán a exclamar: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Cristo está conmigo. Cuando la tentación o los contratiempos o los cansancios se hagan mayores en nosotros, el demonio tratará de insinuarnos desconfianza, desánimo, descamino, tristeza, angustia. Por eso, hoy debemos aprender lo que está sucediendo hoy en día, y más que aprender, arrepentirnos y ponernos a cuentas con el Señor, porque el tiempo ya es corto. Aún estamos a tiempo, y bástate mi gracia, dice el Señor. Vamos a orar. Inclinen su rostro, y si alguno de los que han escuchado no han recibido al Señor, yo te invito a que des un paso de fe. Para Él no es nada imposible. Él está viendo tu corazón. Él va a obrar en tu vida. Simplemente inclina tu rostro y voy a orar por ti. El Señor está esperando que más y más se adhieran a la iglesia. Él no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Por eso Él lo mandó, por amor. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre. Oh poderoso Dios, tu Espíritu continúa hablando, Señor. Continúa ministrando, y te damos gracias, Señor. Que tu sangre preciosa nos cubra, Señor. Que la fe, Señor, sea incrementada, Señor, en cada uno, Señor, de tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a hacer, Señor, atalayas, Padre, el tiempo que aún tenemos, Señor, para que más y más se adhieran. Y para los que aún necesitan, Padre, muchos ponerse a cuenta, Señor, tengan oportunidad de hacerlo, Padre. Poderoso Dios, yo te pido por estas almas, Padre, que están dando un paso de fe, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Oh poderoso Dios, yo te los presento, Padre. Obra en sus vidas, Padre, como tú lo haces, Señor, con poder y gloria. Porque tu palabra es clara, Señor. El Evangelio es poder de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y quiero también en este momento orar por mi hermano en especial. Mi hermano que está en Veracruz. Él recién, su esposa falleció. Padre, en el nombre de Jesús, dale fortaleza a él, a sus hijos. No es fácil perder un ser querido, Señor. Pero yo te pido, Señor, abrázale con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdale, Padre, a mitigar ese dolor que solo tú puedes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdales, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Amén.